todos, bienvenidos a esta enseñanza número 52 que tiene por título "Y no nos dejes caer en tentación". Y como se podrá dar cuenta, ya pasamos a la siguiente petición del llamado Padre Nuestro y quiero leerle una ilustración que nos sirva de introducción para el tema de hoy. Un hombre con problemas de obesidad había decidido dejar de comer, sobre todo aquello que le hacía mal y nutría su obesidad. Un día, al pasear por cierta avenida en la cual se hallaba una tienda de pasteles y bocadillos, dijo: "Mejor no pasaré cerca de esa tienda". Y después de un momento dijo: "Bueno, ¿qué de malo hay que pase por el frente?". Con esto en mente, se acercó poco a poco a la tienda y una vez estando frente a los pasteles dijo: "¿Qué puede pasarme si entro a la tienda? Finalmente, no compraré ni un solo pastelillo". Y entró a la tienda con esta idea. Ya estando dentro, dijo: "Bueno, ¿y qué tiene de malo que compre un pastelillo y le dé solo una mordida?". Y efectivamente, compró un pastelillo y lo mordió. A estas alturas ya se había consumado la tentación. La tentación es tan sutil en determinadas circunstancias que aparentemente no nos damos cuenta en qué momento se consuma y engendra el pecado. Y aun cuando detectamos la sospecha de que hay peligro en tal o cual asunto, no lo detenemos a tiempo cuando hay escasez de entendimiento de la provisión de Dios para ello, o cuando sabiendo no hacemos uso de esos recursos. Así que vamos a nuestra base bíblica y antes de darle lectura, quisiera mencionar que después de que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar para ser librados de la culpa del pecado, ¿sí? Si usted recuerda, en la quinta petición, el Señor enseñó a sus discípulos a orar para ser librados de la culpa del pecado. Y posterior a esta quinta petición, les enseñó en la sexta a pedir a Dios que los librara del peligro del pecado, ¿sí? En la anterior, la culpa del pecado; en la que estamos al día de hoy, del peligro del pecado. Y es una petición por protección, para no volver a pecar en aquello por lo que se ha pedido perdón, para no perder nuevamente su comunión con el Padre, pero también para ser protegido o librado de otras cosas en las que exista la posibilidad de caer en pecado. Entonces seguimos aún en el mismo versículo de Lucas 11, el versículo 4, que nos dice: "Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación". Pero entonces, considerando esta última frase que tenemos ahí subrayada en la diapositiva, "y no nos metas en tentación", ¿querrá eso decir que es Dios quien nos mete en la tentación, o que es de alguna manera responsable si caemos en la tentación? ¿De qué será que nos está hablando aquí la Escritura? Es algo lo que aprenderemos hoy. Y vamos a ver primeramente la definición de la palabra tentación, tanto en el hebreo como en el griego. La palabra significa poner a prueba, ¿sí? Ya sea por experimento del bien
o por experiencia del mal. Es decir, que la tentación es una prueba usada para un propósito bueno o para uno malo, dependiendo de quién esté detrás de ella. Y también en la última parte aquí de la definición nos menciona que incluye provocación, es decir, no es solo poner a prueba, también la tentación puede ser una provocación. Y la tentación o prueba es algo que nos lleva a conocer la realidad que hay en el fondo, es decir, la esencia de la persona más allá de la apariencia. En muchas ocasiones no implica aflicción, sería como presentar un examen, ¿sí? en la acción. Por ejemplo, vamos a decir que estamos platicando con algún hermano o hermana, ¿sí? Vamos a decir que usted o yo estamos en esa circunstancia y en determinado momento de la conversación la otra persona empieza a hablar mal de alguien que no está presente. La Biblia nos enseña que eso se llama chisme o murmuración. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué hacemos? Estamos ante una tentación y al mismo tiempo siendo examinados o probados. Y va a salir la realidad que tenemos en el fondo, ¿sí? Es decir, va a salir ahí aquello que va más allá de lo externo, de la apariencia que podemos tener en el exterior. Va a hacerse evidente aquello que hay dentro. Entonces, nos alineamos a lo que Dios dice en su palabra del uso que debemos hacer de nuestra lengua, o cedemos a la tentación de degustar esos bocados suaves, como le llama en Proverbios, y prestamos nuestros oídos sin hacer nada para detenerlo, o vamos aún más allá, ¿sí? No quedamos solamente en el escuchar sin decir nada, sino que seguimos el hilo de la conversación, añadiendo de nuestra parte y poniendo palabras que tienen que ver con hacer mal uso de nuestra boca. Ahora, este es un ejemplo de algo que podemos experimentar que no implica una aflicción, tiene que ver con una acción que se da en determinadas circunstancias. En otros casos sí implica experimentar aflicción, como puede ser una enfermedad, un abandono, una ofensa, un fracaso, la muerte de un ser amado, etc. Podemos ser tentados en medio de esas experiencias que nos afligen a quejarnos, a renegar contra Dios, a pensar que no nos ama, que no tiene cuidado de nosotros o que nos ha abandonado, a tener malas actitudes hacia otros y sentirnos justificados por la aflicción que estamos experimentando. O podemos, por el otro lado, aferrarnos a lo que Dios dice en su palabra y responder de una manera totalmente opuesta a lo que acabo de mencionar. Ahora, este mismo vocablo se usa para tentación y para prueba, ¿sí? La palabra, tanto en el hebreo como en el griego, es la misma para hablar tanto de tentación como de prueba, pero se llama prueba cuando es Dios quien la envía a los suyos con propósitos buenos, de los que hablaremos más adelante. Y hay quienes le han llamado oportunidad, ¿sí? Esto me gusta, ¿sí? Aquí estamos hablando de que se le llama prueba cuando es Dios quien la envía, pero hay quienes también le han llamado oportunidad. Y vamos a hablar acerca de esto un poquito más. Ahora, se le llama tentación cuando Satanás prueba
con el propósito de causar daño y en especial para incitarnos a seguir nuestros propios caminos en lugar del camino que nos indica Dios. Ahora hay quienes le han llamado a esto trampa. Cuando Dios dijo en Génesis capítulo 2, versículo 17, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas ciertamente morirás, fue una prueba, es decir, una oportunidad para mostrar la confianza en Él, entre otras cosas que se pudieron haber evidenciado a través de esa respuesta de obediencia al Señor. Y cuando la serpiente dijo en Génesis 3:4 a Eva, ciertamente no morirán, sino que serán como Dios, fue una tentación o trampa para llevarlos a tomar decisiones y acciones en independencia de Dios. Entonces, cuando se lee en el original de Lucas capítulo 11, versículo 4, no nos metas en tentación, podríamos quedarnos con la idea de que es Dios quien nos mete en la tentación. Pero en Santiago capítulo 1, versículo 13, dice de manera muy clara y enfática que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. En uno de los comentarios exegéticos que leí al estar estudiando acerca de todo esto, dice que la última parte de este versículo también se podría leer como Dios no puede ser tentado a tentar a nadie. Así que con toda seguridad el Señor Jesús no estaba enseñando a orar a sus discípulos, pidiendo que Dios no los metiera en la tentación, y si la misma palabra se utiliza también para prueba, tampoco sería pedir por no ser probados, hermanos, porque las pruebas son una herramienta que Dios usa para el bien de los creyentes. Entonces es más bien una petición a Dios para que cuando el creyente sea sometido a tentaciones, Él impida que caiga en esa derrota espiritual. Y esta petición concuerda perfectamente con la instrucción que el Señor Jesús les dio a sus discípulos en Getsemaní, antes de ser arrestado. En Lucas capítulo 22, los versículos 40 y 46, les dijo, cuando llegó al lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Versículo 46. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. La idea de esta petición se complementa con la frase que no está en el pasaje de Lucas, pero que sí encontramos en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 6, en la primera parte del versículo 13, que nos dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Dentro de la base bíblica que hemos estado usando ya por varias lecciones, que es Lucas capítulo 11, en el versículo 4, la parte final del versículo solamente nos dice, y no nos dejes caer en tentación. Pero en este otro pasaje de Mateo, que es un pasaje paralelo, incluye esta última porción que dice, sino líbranos del mal. Y este líbranos del mal significa líbranos del malo, o mejor dicho, del maligno. El malo o maligno es un calificativo para referirse al diablo, hermanos, porque en la tentación del maligno procura hacer pecar o hacer caer en pecado al creyente. Y en otras palabras, sería pedir a Dios, no nos dejes caer en la tentación de pecar contra ti. ¿Sí? Es pedir en oración que mediante el poder de Dios seamos guardados en fidelidad a Él,
La Escritura nos enseña que el cristiano se encuentra en una lucha espiritual y esa lucha es continua, lo cual solemos perder de vista, es una realidad, ¿sí? Que estamos en medio de una lucha y que esa lucha no es en momentos, sino que es algo de continuo, que estamos bajo la acción opositora de Satanás y sus huestes. Y en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12 nos dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Las insidias también se podrían traducir como artimañas o acechanzas. Tiene que ver también con la astucia o el engaño del enemigo. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la armadura de Dios de la que necesitamos estar revestidos para poder estar firmes contra todo lo que el enemigo use en nuestra contra, incluye la oración, hermanos. Sí, ya usted podría leer con calma el pasaje completo aquí de Efesios capítulo 6, incluidos los versículos del 13 al 17, pero en nuestro caso, por motivos de tiempo, nos vamos a ir hasta el versículo 18, ¿sí? Donde sigue hablando del mismo tema, pero vamos a ver esta última parte de lo que tiene que ver con esa armadura de Dios que se nos instruye a que nos vistamos de ella. Concluye diciendo: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Así que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que es esencial pedir a Dios su ayuda en oración para obtener la victoria necesaria en el día a día. Y el hecho de hacerlo de manera continua nos lleva a anticiparnos, hermanos, porque aunque estamos conscientes de que vivimos bajo ataque de continuo, no sabemos de qué forma se presentará la tentación, ni en qué momento es que se hará evidente. Entonces, el hecho de estar orando diariamente, haciendo esta petición al Padre por ser librados, por ser protegidos, por ser guardados de caer en la tentación, es algo que necesitamos hacer, es un recurso que está a nuestra disposición y que es una provisión de parte del Señor para evitarnos caer en cosas que pudiéramos no tener ni idea que se nos van a presentar en el transcurso del día. Entonces, vamos a ver a continuación 3 caracteres diferentes de la tentación en la Escritura, ¿sí? El primero tiene que ver con el hecho de que los israelitas tentaron a Dios, ¿sí? Tiene que ver con tentar al Señor. En el Salmo 95, versículo 9 nos dice: cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Este es uno de varios pasajes del Antiguo Testamento en donde nos habla acerca del proceder del pueblo de Israel en este sentido contra Dios. Dios no era desconocido para ellos, ¿sí? Para lo que está mencionando aquí específicamente en este salmo, se dice de un tiempo en el que el pueblo de Israel había experimentado cosas de parte de Dios a través de las cuales Él buscó darse a conocer a ellos de una manera en que no lo había hecho con ninguna otra generación, ¿sí? No lo había hecho con ninguna generación antes de la de ellos de esa manera,
y no lo ha vuelto a hacer de esa forma en ninguna otra generación después. Pero aún así, aún cuando ellos habían experimentado tantas cosas de parte de Dios y toda esa revelación de sí mismo que les había dado a través de tantos milagros, de todos sus cuidados, de su protección y demás, dudaban de Él. Y es importante que veamos que cuando Israel ponía a prueba a Dios, hermanos, en realidad era que ellos estaban siendo probados por Él. Es decir, ellos tentaban a Dios, pero al mismo tiempo era una prueba de parte de Dios para ellos en cuanto a la oportunidad que les estaba dando de responder de una manera diferente. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 3, a partir del versículo 7, que nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Sí? Recuerda que también parte del significado de tentación es provocación. Pues bueno, eso es lo que el pueblo de Israel hizo con Dios. Continuó leyendo: como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Ahora, quiero mencionar aquí entre paréntesis que la manera en la que está puesto este versículo, ¿sí? con esas mayúsculas y minúsculas, no es porque yo lo haya puesto de esa manera, sino porque en esta versión así es como pone esa parte, ¿sí? Así es como lo escribe, ¿sí? esta cita, esta referencia que está haciendo al Antiguo Testamento. Y tentar a Dios, hermanos, es desafiar con arrogancia o incredulidad a Dios para que haga algo en contra de su naturaleza o de su voluntad. Y cuando yo estaba meditando acerca de esto, recordé que en nuestra última visita a México estuve platicando con una joven a la que conozco ya de hace varios años, y a ella le gusta mucho escalar montañas. Sí, escalar montañas altas, y me estaba platicando acerca de la última experiencia que había tenido en una escalada a una montaña peligrosa que hay ahí en una parte de México, y me decía que el ascenso a la montaña lo empezaron a hacer por ahí de las 2 de la madrugada, porque la idea era llegar a la parte más alta al amanecer para poder ver la salida del sol desde la cúspide de la montaña. Y esta montaña estaba cubierta en buena parte de ella con hielo y con nieve, y al estar subiendo les empezó una tormenta que se fue incrementando cada vez en mayor medida, y no solo les llovía, sino también el viento pues arreciaba. Entonces me platicaba que uno de los compañeros que iban con ella en ese ascenso empezó a decir cosas como: Dios, ¿es esto todo lo que tienes? Refiriéndose a la tormenta que se había dejado venir y que era inesperada para ellos y que iba incrementándose cada vez en mayor medida. Que llegó a un punto en el que este joven se paró sobre una roca que estaba pues saliente de la montaña, que daba hacia el precipicio, y que extendiendo los brazos en alto gritó todavía más fuerte: Dios, ¿es esto todo lo que tienes? O sea, como diciendo, o sea, esto es nada, ¿no? Y eso, hermanos, es un ejemplo de lo que es tentar a Dios. Y lo que sucedió es que este hombre joven
terminó debatiéndose entre la vida y la muerte, hospitalizado por alrededor de 2 meses porque sufrió un accidente y casi se congela. Entonces, tenemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, el mandato de no tentar a Dios, hermanos. Recuerde que la palabra tentación, como le mencionaba hace un momento, también significa provocación. Y eso es lo que hacen las personas que dicen cosas como: Dios, si realmente existes, me ayudarás. Si realmente existes, me sacarás de esto o harás aquello. Las personas que dicen cosas como esas están violentando este mandamiento. Los israelitas tentaron a Dios en el desierto porque en lugar de pedirle humildemente y con fe que supliera sus necesidades, murmuraron, se quejaron, criticaron, protestaron, desearon volver a Egipto e incluso desearon la muerte. Al dudar del amor de Dios, por las razones que sean, hermanos, le estamos tentando. Cuando se pretende ordenarle o exigirle que se manifieste en determinado momento y de cierta manera, o que quite las dificultades o lo que duele con milagros, desafiándolo para que obre de forma sobrenatural para demostrar que tiene cuidado de los suyos, es tentarle. Y esta intención se puede esconder de manera consciente o inconsciente detrás de muchas de nuestras oraciones y ruegos a Dios. Y es algo para reflexionar y para revisar. Y considerando que estamos expuestos a caer en la tentación de tentar a Dios, está esta provisión en la 6ª petición del Padre Nuestro, de pedir que no nos deje caer en la tentación. En segundo lugar, está la tentación al mal. ¿Sí? Dentro de la tentación al mal puede proceder tanto del exterior como del interior del ser humano. En el exterior está por un lado Satanás, también llamado en la Escritura el tentador, quien busca constantemente empujarnos al mal. En 2 Corintios 11:3 nos dice: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios, hablando de esa preocupación que él tenía, de que así como el tentador engañó a Eva, que también las mentes de ellos cayeran en el engaño de la tentación y fueran desviadas hacia otro lado que no era tener una sencillez y pureza de la devoción a Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, el mismo apóstol Pablo dice: por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Sí, aquí nuevamente el apóstol está diciéndoles a los creyentes de Tesalónica acerca de esa preocupación que había en él, de que hubieran sido tentados y hubieran cedido a la tentación, y que todo aquello que les había sido enseñado, todo el tiempo que se había invertido en instruirles con la palabra, hubiera sido infructuoso. Y en tercer lugar, está también dentro de la misma tentación al mal, el mundo con sus seducciones. ¿Sí? Hace un momento veíamos que
Satanás forma parte de esas tentaciones externas hacia el mal. Y nuevamente dentro de las tentaciones externas está el mundo con sus seducciones que intenta alejar al creyente de Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 15 nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y bueno, en tercer lugar, hermanos, vemos que la fuente más poderosa de tentación está en nuestro interior. ¿Sí? Ya aquí pasamos de las tentaciones externas a las internas. Y resulta que es nuestra propia carne. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Otras versiones usan la palabra concupiscencia en lugar de pasión, aunque estamos más familiarizados con la que utiliza aquí en esta versión. Y a lo que se está refiriendo la palabra tanto concupiscencia como pasión es a un deseo intenso, ¿sí? En la próxima lección vamos a ahondar en ello, pero el punto es que nuestro peor enemigo, hermanos, somos nosotros mismos. Por ello es tan esencial que pidamos a Dios la ayuda que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a pedir. Y tenemos su promesa de que nos dará lo necesario para no caer en la tentación. ¿Sí? Ahí, al enseñar a los discípulos cómo orar, les dijo que pidieran al Padre para que no cedieran, para que no cayeran en la tentación, pero no solo nos enseñó que pidamos, sino que también tenemos su promesa de que esas peticiones serán respondidas. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. ¿Sí? ¿Por qué fiel? Pues fiel para cumplir lo que ha prometido. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Así que las tentaciones, las pruebas son parte de la vida y no se trata de pedir a Dios que las elimine, sino que nos ayude a no caer, ¿sí? A no ceder en aquello que nos incita a pecar contra Él, y que podamos ver, que podamos distinguir de forma clara esa salida que Él nos muestre para que podamos resistir. Y en conclusión, hermanos, vimos que cuando el enemigo está detrás de la tentación, es como una trampa. Y cuando Dios nos prueba, es una oportunidad. ¿Sí? Cuando es el enemigo el que está detrás, nos abre una puerta para engancharnos, para llevarnos a caer en un lazo, en una trampa, para impulsarnos hacia el mal, para que cedamos a la tentación de hacer aquello que es contrario al deseo de Dios. Y cuando Dios nos prueba, es una oportunidad. En la próxima lección vamos a ahondar en esto, en lo que tiene que ver con el propósito de las tentaciones, ¿sí? Entendiendo que
La palabra lleva implícito también la prueba, y vamos a ver más a detalle a qué nos referimos cuando estamos hablando de que son oportunidades de parte de Dios, ¿sí? Son oportunidades para verlo obrar, para crecer en carácter, para ser formados, ser modelados conforme a la imagen de Cristo cada vez en mayor medida, etc. Ya lo veremos a detalle. Y en segundo lugar, dentro de los 3 caracteres diferentes de la tentación en la Escritura, vimos que la tentación o el poner a prueba a Dios es algo que su palabra nos prohíbe, es algo que nos manda que no hagamos, que debemos ser cuidadosos en esto, porque en ocasiones, como veíamos, de manera aún inconsciente podemos caer en esto, ¿sí? En ocasiones, al estar pasando por pruebas, cuando no las vemos desde la perspectiva que Dios quiere que las veamos, podemos caer en pensar, en decir y en hacer cosas que provoquen a Dios, que sea tentar al Señor. Y bueno, entendemos que eso no es cualquier cosa, y necesitamos crecer en un entendimiento acerca de esto, pero también en ese temor del Señor, en esa reverencia, en ese respeto por su persona, para cuidar este tipo de aspectos, hermanos, para buscar de manera deliberada el poder tener más claridad acerca de este asunto, y que ese entendimiento, esa luz que el Señor traiga a nuestras vidas por medio de la enseñanza de su palabra nos ayude a cuidar nuestros pasos, ¿sí? A cuidar nuestro accionar y a no caer en la tentación de tentar al Señor. Ahora, también vimos que la tentación externa es llevada a cabo por el tentador, que es como la Escritura le llama en ocasiones al enemigo, al diablo, pero también por el mundo, ¿sí? Y bueno, en ese mencionar al mundo, en ese hablar de esas tentaciones externas, se incluye a otras personas, ¿sí? Puede ser otras personas el instrumento usado para que seamos tentados, ¿sí? Y es lo que vemos en la Escritura, por ejemplo, en el caso de Adán cuando comió del fruto prohibido. En el caso de él no fue directamente Satanás buscando seducirlo, buscando incitarlo para que pecara contra Dios, para que cediera a la tentación, sino que fue Eva el instrumento. Entonces, necesitamos de la ayuda de Dios para tener el discernimiento agudo, para tener el discernidor, ¿verdad? Esas antenas bien arriba, y poder estar sensibles para poder recibir esa ayuda del Señor y distinguir cuando la tentación está llegando a nuestra vida a través de medios que pudiéramos no imaginarnos que estén siendo utilizados con ese propósito, ¿sí? Y bueno, también vimos que la tentación es interna, que esa es la peor de todas, ¿sí? Porque nuestra propia carne es la que nos induce en mayor medida a pecar, a hacer aquellas cosas que son contrarias al carácter de Dios, a independizarnos de Dios. Y bueno, vamos a ahondar también en esto en la
en la próxima enseñanza, para poder ubicar aquellas cosas que la Escritura nos enseña acerca de lo que es la concupiscencia que mencionábamos hace un momento. Y algunas preguntas para reflexionar y también para llevarnos a esa necesidad de tomar decisiones en respuesta a la iniciativa de Dios, hermanos, al enseñarnos por medio de su palabra. La primera pregunta es, ¿había visto la tentación o prueba desde este ángulo que pudimos ver el día de hoy? ¿Ha sido parte de mi vida, de su vida de oración, la petición para no caer en la tentación de pecar contra Dios? Ha sido esto que el Señor nos instruye y que nos dice no como una sugerencia, sino como algo que debemos, que necesitamos y debemos llevar a la práctica, algo que ha formado parte de las peticiones que hacemos a Dios. Pues bueno, es un buen momento para reflexionar en cómo nos hemos conducido en este sentido en los días, meses, años previos. Y lo siguiente tiene que ver con decisiones que es importante que tomemos en el día de hoy para implementar en adelante. La pregunta es, ¿en qué aspectos modifica su enseñanza? Es decir, la enseñanza que el Señor nos da acerca de esto, mi caminar diario. ¿Sí? ¿En qué aspectos trastoca la petición por ser guardados, por ser librados, porque el Señor no nos deje ceder, caer en la tentación de pecar contra Él, nuestro caminar en el día a día? Y la última pregunta es, ¿cuál sería mi motivación para pedir a Dios que no me deje caer en tentación? Aquí cada uno de estos aspectos son preguntas para hacernos en lo personal. Se requiere de respuestas en lo individual y bueno, en este reflexionar en motivaciones que podamos tener a título personal para pedir al Señor que no nos deje caer en tentación, es importante que reflexionemos en ellos, hermanos, porque podríamos tener motivaciones centradas en nuestro yo. ¿Sí? Cosas como, bueno, pues es que no quiero sufrir las consecuencias de caer en el pecado, no quiero que se piense mal de mí, pues quiero que las personas que están cerca puedan tener un concepto de que soy alguien espiritual, etc. Motivaciones centradas en nosotros mismos, o podríamos tener nuestras motivaciones centradas en el Señor. Es decir, el hecho de que pidamos a Dios que no nos deje caer en tentación sea motivado por el deseo de vivir de una manera que honre al Señor, que sea motivado por un deseo de ser obedientes a Él, de manifestar una confianza en lo dicho por Él, de expresarle a través de nuestras acciones que creemos que Él es veraz y que por eso buscamos atender a lo que Él nos indica y que no queremos pecar contra Él, que no deseamos que nuestra comunión con Él se vea afectada, que no deseamos ofenderle
y sabiendo que si cedemos a la tentación es algo en lo que vamos a incurrir, que sean este tipo de motivaciones las que nos lleven a hacer esa petición delante del Señor, por su protección, por su provisión de todo lo que necesitemos para no caer en la tentación de pecar contra Él. Y bueno, pues le dejo con esta reflexión y ya para terminar vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por toda tu provisión de enseñanza para que podamos aprender a orar. Te pido, Señor, que nos ayudes a no minimizar la importancia que esto tiene, para no caer en desaprovechar esos recursos que has puesto a nuestro alcance, para no caer en la tentación de pecar contra ti, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.